¿Qué han reflexionado sobre eso? ¿Cuál es el tema hoy? ¿Fernando tiene su presentación de PowerPoint lista? Yo no tengo presentación de PowerPoint porque se me quemó. Con el calor. No, por ser corrupta. No, un comentario que yo no sé si tiene que ver con esto o no, pero algo así. Acabo de terminar un libro que no recuerdo cómo llegó a mis manos. Me parece que fue un sacerdote del Colegio Pío Latinoamericano, un diocesano. Me regaló 2 libros y uno de ellos es el de Uribe, a propósito de las memorias. Un libro que se llama, el título es Álvaro Uribe, escrito por él o ayudado por un periodista, pero está escrito como narrado por él. Y es pues eso, sus memorias especialmente de sus 2 periodos de presidencia, pero en general toca pues de su niñez y la muerte o el asesinato de su papá por parte de las FARC y cómo construyeron pues todo ese emporio de sus fincas en el Ubérrimo y etcétera. Pero se centra sobre todo en la narración de sus 2 periodos de gobierno. Pues es interesante porque es una visión desde él, ¿no es cierto? Y el libro pues me dejó la sensación de que pues Uribe es lo mejor de lo mejor, ¿no? Y es obvio porque pues se, dijéramos, destaca o exalta todas las cosas pues positivas que hizo y todo lo que contribuyó a la paz de Colombia y al recuperar las vías y al recuperar la serenidad, la paz y el ataque a la guerrilla y el desbaratar la guerrilla, etcétera, etcétera. Pero en medio de todo eso, me llamó la atención, por ejemplo, que en su libro no lo mencionan ni una sola vez al Uribito, ¿no? El que está condenado. ¿Cómo se llama? El que fue ministro. ¿Cómo? Andrés Felipe Arias. Andrés Felipe Arias. Por ejemplo, no lo menciona, ¿no? Ahora, eso sí, destaca todos los golpes, todas las cosas que hizo, los sacrificios, sus trasnochadas, etc. Bueno, obviamente es una historia desde su punto de vista, pero viendo como las lagunas dice, ¿por qué no menciona ciertas cosas? Es que pues, cada uno cuenta cómo le fue en la fiesta, ¿no es cierto? Su experiencia, pero no presenta la visión total. Es una parte de la verdad, porque no voy a decir que todo es mentira, pero sí se nota cómo, pensando en este tema de la corrupción, cómo se puede ser corrupto también narrando la historia, ¿no? ¿Cómo se puede ser sesgado? Quitémosle la palabra corrupto. ¿Cómo se puede ser sesgado? Pero toda media verdad es una mentira, a la hora verdad, ¿no es cierto? Entonces, pues muy interesante porque pues eso narra muy bien y está bien escrito el libro. Por ejemplo, todo el ataque a Raúl Reyes y cómo funcionaron y toda la problemática que se presentó con Ecuador o toda la pelea con Chávez por amparar a los guerrilleros, a los de las FARC en territorio de Venezuela, etcétera. O, en fin, pero dijéramos muy difícilmente, aunque sí a veces dice, claro, tuvimos dificultades, algunas veces no acertamos, pero no pone en qué no acertó o en qué fallaron o en qué manera gobernó desmedidamente o en fin, ¿no es cierto? Entonces, leyendo ese libro yo digo, no, pues tuvimos un presidente excelente, ¿no? Si no conociera la otra parte de la historia. Y digo esto porque me pareció que detrás de todo esto se esconde esas verdades que al fin y al cabo hacen que la historia se rellene, yo creo, de corrupción, es decir, de no hablar con toda la verdad posible, de no presentar también las limitaciones que se tuvieron, los fallos o los desaciertos o las actitudes impositivas, en fin, muchas cosas que quizás el pueblo criticaba, ¿no es cierto? Se lee sí, cada rato los índices de éxito que tuvo en esto, cómo se elevó el porcentaje positivo en esta otra cosa, etcétera. Me parece que todo eso hace parte de una mentalidad que es mostrar solo lo bonito
y eso creo que hace daño, ¿no es cierto? Porque es una postura muy parcial y una postura muy sesgada, que no solamente la hace Uribe, ¿no? Lo menciono porque pues, yo tenía ese libro ahí y no dije, qué pereza leerme cosas de Uribe, pero esas cosas que empecé a leer y lo cogen a uno, cualquier libro que está bien escrito, pues obviamente lo coge a uno, sea verdad o no sea verdad, sea novela, sea historia, y eso me pasó con el libro, pero me parece que puede ser pues interesante un análisis más profundo de los gobiernos o de los personajes que han pasado por la historia, donde percibimos precisamente que cada uno cuenta su verdad a su medida, según su interés, y eso es lo que hace que la historia y la verdad y la justicia pues no salgan a relucir como deben salir a relucir, ¿no? Interesante comentario. Un poco comentándolo, Fernando, lo que pasa es que, digamos, las memorias como tal es un género literario, ¿no? Sí. Es un género literario. Y hay una inmensa diferencia entre el approach a memorias como lo que está haciendo Darío sobre su vida, porque tú estás rehaciendo un poco los recuerdos y todo lo que ha pasado y tu familia y quizás los mezcles con cosas que pasaban en el país, si es que, exacto, en ese caso no. En cambio, no por Uribe, no lo digo por Uribe, cuya memoria nunca me leeré, pero, pero lo que te quiero decir, y no solo el caso de Uribe, sino es las memorias de un político nunca son por definición lo que pasó, sino es algo de cómo quiero ser recordado. Sí. ¿Sí me entiendes? Es decir, cuéntame cómo quiero ser yo recordado. En el caso de uno, digamos, en el caso normal, hay, digamos, menos intencionalidad de tomar partido en cosas de la vida de uno, sino es exponerlas, contarlas, y ahí se marcarán cosas más o menos importantes para uno, pero las memorias de un político son algo muy complicado. Porque es eso, ¿cómo quiero ser recordado? Y en el cómo quiero ser recordado ya hay mentira, ¿no? Y no tiene nada que ver con Uribe, sino en general. Es decir, cuando uno tiene el interés de mostrar cómo quiere ser recordado, evidentemente no puede contar todo, porque no todos podemos contar todo para ser recordados bien. Me Entonces, gusta la pero distinción. sí, y un poco lo que digo yo, que nunca leeré las cosas de las memorias de Uribe, simplemente no lo crean, y además normalmente yo trato de estar más cerca de los políticos, de los programas de radio, de los programas de televisión, de las columnas de opinión, con los que no estoy de acuerdo. Porque si uno lee solo lo que escriben o lo que dicen los que están de acuerdo con uno, pues uno termina no aprendiendo nada, ¿no? Y termina si sigue dejando de oír a tal porque es que es un salvaje, termina hablando con el espejo, ¿no? Que el espejo es el único que siempre está de acuerdo con uno. Muy interesante. Reinaldo, ¿iba a decir algo? Sí, una pequeña reflexión adicional a lo que han dicho. Me parece que cuando lo que se salió en evidencia en nuestro análisis de la corrupción es la distinción entre corrupción individual y corrupción colectiva. Me parece que corrupción, en el sentido que la estuvimos analizando, es el comportamiento colectivo respecto de cualquier tema de interés nacional, de interés local, de interés comunitario, en donde se justifica cualquier acción con tal de conseguir un objetivo preciso, cualquiera que éste sea. Entonces, es en ese momento en donde la corrupción se vuelve una institucionalización, una forma de operandi. Y en ese momento, como el caso que exponía de la narcotráfico, en ese momento, entonces, la corrupción deja de ser ya ¿Está muy bien? la visión solamente de una persona o la actitud o el comportamiento corrupto de una persona, es lo que queda organizado como forma de proceder, sea en la política, sea en la economía, sea en lo militar, sea en lo que sea, en donde la forma de operar se salta la honestidad.
la honestidad vista de cualquier manera, con cualquier criterio que uno acepte que es ir a hacer lo contrario, es deshonesto y por lo tanto hay que entonces buscar los mecanismos para justificar lo que se está haciendo que no está correcto o por lo menos no es aceptable por la mayoría. Entonces, me parece importante que si nos queda algo claro es que en Colombia la corrupción tiene muchos, pero muchos años, muchas décadas de institucionalización, en donde se ha convertido la forma de proceder aceptada por una mayoría de la gente que está metida en eso como algo que no tiene ninguna importancia, que es la manifestación de la habilidad individual o colectiva para lograr un fin cualquiera que éste sea, engañar al público con promesas que no son, poner una trampa para que caigas en ella y económicamente quede beneficiado el que está manejando esa parte financiera detrás, o pasar una ley que favorece la adquisición de un terreno que de hecho no es el tuyo y que lo está adquiriendo de una forma ilegal, pero lo aparece como legalmente tuyo. Infinidad de manifestaciones. Entonces, me parece que si pudiéramos sacar algo en claro, es que afrontar la corrupción casi que exige una reeducación de la ética colectiva. ¿Qué es lo que aceptamos colectivamente que es correcto o no? Porque sencillamente no es correcto. Está haciéndose y operando para el beneficio de unos pocos que conocen los mecanismos y están bendecidos por la institucionalización y por lo tanto la corrupción es imposible desmontar por una sola persona, menos por un grupo como este, solamente dándonos cuenta. Entonces, ¿qué queda? La gran pregunta es, ¿qué podemos hacer? Yo creo que lo que estamos haciendo es contribuyendo un mínimo pero eficaz gota de reflexión colectiva y decir esto no es aceptable. ¿Queremos seguir aceptándolo y ser colombianos que aceptamos esta manera de proceder o no? Y lo dejamos ahí porque yo creo que ¿cómo vamos a combatir el narcotráfico cualquiera de nosotros? Nos pegan 2 tiros y nos despachan porque somos una molestia. ¿Alguien Esa más es. quiere decir algo sobre este tema? ¿Algo práctico? ¿Algo? Yo creo que podemos aquí darle y darle y darle y darle al tema de la corrupción y nos podemos quedar toda la tarde, ¿no es cierto? Y no tenemos la mano, ni la llave, ni la conclusión. Simplemente constatamos que vivimos en un mundo cada vez más corrupto y que una mentira trae otra y otra y otra y otra. Y para mí una de las cosas, las conclusiones es, una vez usted esté metido ahí, es imposible salirse. Porque si se metió y dio el primer paso, ya está untado, ya no hay manera de salirse. Cuando logra no meterse y poder dormir tranquilo, que yo creo que ese es el gran objetivo de la vida, yo digo pues que pues probablemente no tenga muchos beneficios de los que se consiguen así por colectividad. Ahora, sí quiero decir claramente que yo siento que la realidad de Colombia cada vez es más difícil en ese tema. Cada vez la cosa está más amarrada el uno con el otro. Es solo abrir cualquier revista, cualquier periódico, cualquier noticiero y es encontrar que el uno le cae al otro y el otro al otro y el otro al que uno pensaba que estaba viendo, pues mire, se lo tenían guardado y ahora salió el uno, salió el otro y cada día descubren más cosas del uno y del otro que yo digo, por Dios, entonces, es decir, que necesitan 800 fiscalías y la fiscalía, pero es que la fiscalía también es corrupta. Entonces, si el uno es corrupto y el otro es el corrupto y el que juzga al corrupto es corrupto, pues ahí evidentemente no hay mucha solución. Mi opinión es estar tan lejos como sea posible, pero de ahí hacer algo, lo veo muy difícil, mi punto personal, no sé. No, a tratar de no ser corruptos nosotros en las pequeñas cosas, ¿no? Eso. De la vida. Eso. Ya es bastante, ¿no? Y tenemos oportunidades de sacar... Eso ya es poner el granito de arena.
Exacto. Definitivamente. Exacto, exacto. Ahora, Y a mí se me ocurre lo siguiente, Darío, oyendo todo lo que están diciendo, y en el caso del narcotráfico, y la pregunta que nos hemos hecho varias veces, ¿no? ¿Quién es más corrupto, el que se presta o el que lo hace? En el caso del narcotráfico, podríamos preguntarnos quién es más corrupto, el que hace el tráfico, el que produce la droga, el que la comercializa o el que la consume. Y la otra pregunta que hay que hacer es, ¿por qué carajos seguimos con ese asunto del narcotráfico? ¿Por qué la droga es prohibida? Ahí está el origen de todo. Porque cuando le ponen la prohibición al asunto, ya creó el tráfico por detrás, es decir, todas las cosas, y bueno, podríamos pasar 20.000 horas hablando de esto. Claro, hablando del tema. El tema del narcotráfico, si lo ponemos, es creado ¿por quién? Pues por los intereses financieros que están detrás de eso, en este país y allá. Es decir, por los dos lados. Es decir, ¿por qué no se ha acabado? ¿Por qué no se ha legalizado? ¿Por qué donde se ha legalizado las cosas funcionan un poquitico mejor? ¿Por qué las cosas, es decir, por qué hay un movimiento del uno, del otro, porque se acaba eso? ¿Qué pasó con el alcohol? La mafia del alcohol. A mí, mire que No, creo que rechazaron los 645 pesos. Entonces, toda esta variable, yo digo, el problema no es decir el narcotráfico estoy bien o estoy mal. El problema es por qué carajos continuamos con el narcotráfico. ¿Por qué no se legaliza? Y ahí, bueno, hay un presidente que lo está diciendo, hay otros que lo han dicho, hay otros que lo... pero pues claro, bien la cosa, no, mire, que la legalización, que lo bonito. Hay opiniones, ¿cierto? Para mí, una de las causas más profundas de corrupción en Colombia está ahí. El narcotráfico creó una cultura diferente del ganar rápido, del subir rápido, que no era la cultura del trabajo duro, de ir creciendo poco a poco en su trabajo. Y como decía Pacho de Rúa alguna vez, siquiera se murieron los abuelos, porque los abuelos nos enseñaron otro tipo de ética y de valores. Cuando llegó el narcotráfico se saltaron todos, volaron, porque evidentemente no había que trabajar mucho, era simplemente tener la conexión, y ahí empieza una cantidad de cositas, es decir, el sistema que funciona en la base de quién es amigo de quién, y yo leo cosas ahí en las revistas de Colombia que dicen, no, que el nombramiento del esposo, de la ministra, que la cosa, que el uno, que el otro, y uno dice, pero todos los días ese tipo de cosas es absolutamente absurdo, pero eso es el resultado de nadie dice nada y vamos para allá. Pero para mí la corrupción es Daniel. Solo una cosa voy a decir. Ha sido supremamente liberador las reuniones que hemos tenido sobre corrupción. Pero a mí me queda una espinita de cada uno de las 9 personas que estamos ahorita en esta reunión. Primero que todo, no veo el tomar uno la cosa desde el punto de vista de uno, las responsabilidades que uno tiene. Como siempre es como mirando lo que pasa afuera y echándole el pato, como si las otras personas fueran las corruptas y uno fuera como santo, ¿no? ¿No tienen esa sensación ustedes de que la reunión es de 7 santos que están mirando la corrupción de afuera? Esa es la espinita que no me gusta mucho a mí porque, no sé,
como si todos fuéramos muy inmaculados, ¿no? Como si todos fuéramos... Y en ese mismo sentido, esa insistencia de echarle agua sucia a Colombia, ¿no? Lo voy a tomar como ejemplo, Darío, ¿no? No para contradecirte ni más faltaba. El narcotráfico no es problema de Colombia. Y me va a decir, ¿cómo que no? Si es nuestro gran problema. No solo. Sí, pero no solo. Claro. Y no podemos, la razón fundamental por la cual no podemos solucionar el problema de Colombia es porque tiene que ver con todo el mundo. Claro. Porque tiene que ponerse de acuerdo todo el mundo para poder legalizar la droga. Hay cantidades de personas que en su racionalidad individual dice qué pendejada. Ya hemos debido liberar la droga de ese problema. En Colombia y en el mundo entero. Pero poner de acuerdo al mundo. Entonces yo sí les insistiría, primero pues en que no nos creamos tan inmaculados. Y segundo, en que no le echemos tanta agua sucia a Colombia. Es que Colombia es una porquería. Es que en Colombia no sé qué. Es que en cambio, ¿qué? Por amor de Dios, más lío que el que tienen en este momento en Europa con el problema de Putin. Es la cochinada más cochina que puede haber hecho una persona única y exclusivamente en el momento en que la otra se iba a meter ahí al grupo ese europeo y declarar una guerra y armar. Fíjense lo terriblemente corrupto que es eso. Pero como eso está alejado de nosotros, ¿no? Entonces no lo vemos, no vemos sino lo que está aquí cerquita de nosotros. No, el problema de la corrupción es un problema universal. Empezó desde hace mucho tiempo. Sodoma y Gomorra, Caín y Abel, son magníficos ejemplos de corrupción del ser humano. Voy a decir una barbaridad y perdónenme. Yo creo que ser humano es ser corrupto. Qué cosa tan terrible, cosa tan tenaz. En sus debidas proporciones, como decía Turbay. No, Darío, esa salida de Turbay es típica del Inmaculado, ¿no? Entonces, vamos a darle justas proporciones para hacer lo que yo tengo que hacer. Una sola cosita, por favor entiéndamela, no la vayan a tomar muy en serio. Acaba de caerse la ministra. ¿Cuál? La de Minas. Irene Vélez. Irene es queridísima, Irene es una vieja chévere y toda la cosa. Pero fíjense en la tontería, pues yo no sé, es que también uno juzgar desde afuera uno no sabe. El tierrero que le armaron por el permiso que no tenía para irse. Primero que todo, me parece muy tonto que una persona inteligente como Irene hubiera caído en semejante babosada, ¿no? Pero semejante tontería que es firmar una vaina, hacer unas cosas y sale. No. ¿Cómo le ocurre llamar? Usted no sabe quién soy yo, mi hijo va a salir. No, qué cosa tan tonta. De una persona que uno conoce y que sabe que corrupta no es. Irene no es una corrupta. Y sin embargo, cuando yo estaba tratando de defender conmigo misma a Irene, sí, salió el cuento de que tiene unos negociados rarísimos. Hice unos miércoles. ¿Cómo así? Tiene negociados con el marido y tuvo negociados en la anterior empresa en la que estuvo traficando. Qué cosa tan horrible, estimados Gonzagas. Yo creo que la corrupción es innata al hombre. Corrupción y ser humano casi que son sinónimos, ¿no? Listo. Néstor. Acerca de la corrupción. Mi papá decía que no había grados de honestidad, o se era honesto o no se era honesto.
y puede ser cierto hasta qué punto lo que decía Daniel de que estamos criticando o estamos tomando la posición de que somos honestos, tal vez porque no tuvimos la oportunidad, y no fuimos políticos, ¿no? Porque también, si lo que decía Daniel, si es humano es corrupto, yo digo si es político es corrupto. Acerca de la cuestión del narcotráfico, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Darío, totalmente de acuerdo. Tiene que legalizarse para poderse combatir. Y con lo que dice Daniel de que no le deben echar el agua sucia a Colombia. En alguna ocasión me llamaron para ser jurado en un caso federal en Chicago, y era la banda de los Latin Disciples, los discípulos latinos, una banda de narcotráfico en Chicago. Y cuando a uno lo llaman, le hacen una entrevista y teníamos un cuestionario de preguntas, esto y lo otro, dónde vivo, bueno, lo que fuera. Y había una pregunta especial que decía, ¿hay alguna razón por la cual usted no cree que puede ser imparcial en este juicio? Y mi respuesta, entre otras cosas, yo no quería ser parte del jurado porque iba a durar, habían dicho que 3 meses. Dije que resentía, mi respuesta fue que resentía el mal que le había hecho a Colombia el narcotráfico, ¿sí? Y pues inmediatamente me eliminaron del jurado, ¿no? Porque ya tenía algo establecido, ¿no? Pero eso es muy cierto. Colombia fue la mayor víctima del problema del narcotráfico. Nosotros no nos pudimos defender. Nosotros ni nos podemos defender en este momento. Ahora que el narcotráfico no es problema de Colombia, pues se convirtió en un problema inmenso de Colombia. Pensar de que nosotros estamos gastando los poquitos recursos en tratar de pelear una batalla que nunca vamos a ganar, eso es muy injusto, ¿sí? Y por lo otro, recibir el agua negra, ¿sí? ¿Por qué los Estados Unidos es 100% eficaz en combatir el terrorismo? ¿Y por qué no es eficaz en combatir la droga? Porque no hay la voluntad, ¿sí? Porque hay intereses, porque hay lo que quieran ustedes, ¿no? Y porque mientras no se legalice, no se va a poder no se va a poder llegar a las personas a tratar de ayudarlas. Excelente, excelente. ¿Algo más sobre la corrupción? Una última acotación a lo que dijo Daniel. Si se le mira desde el punto de vista así como craso, tienes toda la razón, Daniel, da la apariencia de que el hombre tiene innatamente la corrupción. Pero si se le pone en una perspectiva un poquito de equilibrio interior, podemos decir, el hombre tiene la capacidad de ser un ángel o un demonio. Está lo que define si va a ser un ángel o un demonio, en términos de corrupción demonio, es en términos de las elecciones libres que haga y las decisiones que hace, supuestamente como elecciones libres, está casi siempre orientada por la percepción del bienestar o del beneficio personal que voy a recibir si hago tal o cual comportamiento o acción. Entonces, creo que se podría un poquito rescatar es que la potencialidad del hombre o la mujer, el individuo humano, es que si se deja llevar por los impulsos de la autosatisfacción en cualquier nivel, físico, de comida, de diversión, de lujos, de cualquier cosa, si se deja llevar por eso como la orientación de su vida, termina siendo un corrupto o uno que crea el mal, la maldad a su alrededor y la hace contagiable a todo el mundo. Sin embargo, tenemos múltiples ejemplos de personas que
con unas limitaciones absolutamente impresionantes, se convierten en luminarias de la capacidad del desarrollo humano por el bien, por el lado de la perfección, por el lado de la evolución, respetando cada una de las deficiencias de uno. Tomemos uno de los ejemplos más conocidos nuestros del siglo XX, XXI, porque murió fue en el XXI, Stephen Hawking. Cuando usted ve la limitación física de ese hombre a la que quedó reducido, en donde tenía que hablar por intermedio de un computador que imitó su voz electrónicamente, y él estaba completamente inmovilizado, era para que se hubiera tirado a la depresión más grande y hubiera renunciado a querer vivir. Sin embargo, su interioridad, la capacidad de reflexión, del inquirir humano, del desear investigar la investigación del universo, mire lo que hasta el último momento lo que podía formular como hipótesis de por qué el universo está como está. Entonces, realmente, si tenemos una visión pesimista, estoy totalmente de acuerdo contigo, Daniel. Pero si se le ve que el hombre en su constitución esencial de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios, tiene las potencialidades para desarrollarse en un gigante del espíritu, en un santo, está ahí. Pero necesita primero una autoconciencia de que quiere elegir el bien. La segunda es un entorno que le apoya a que se desarrolle por ese lado. Si por el contrario tiene no ni lo uno ni lo otro, pues se vuelve un aprovechado del momento y de las circunstancias. Gracias, Reinaldo. Bueno, ¿qué les parece si pasamos al otro tema, a lo del cambio climático? La pregunta era, y tenemos media horita, 40 minutos, la pregunta es ¿cómo ayudar a reducir cada uno la intensidad del cambio climático? Estoy seguro que todos prepararon algo. De la charla de Juan Carlos Lozada, que quedó todo el tema del cambio climático en el aire. ¿Alguien tiene preparado alguna cosa? Humberto, no te oigo. Estás mudo, sigues mudo. Mudo, mudo. Quítale el micrófono. El rojito. No. Nada, ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Yo creo que a la pregunta de Daniel sobre qué hacemos nosotros o qué hacer nosotros en este tema y parecidos, sería bueno recomendar oír la conferencia de Pacho Cajiao, que me parece que nos da una salida a empezar a analizar posibles soluciones al tema de la corrupción a nivel grupal, que no se va a resolver porque está muy arraigado, pero que da la oportunidad de trabajar un poco en eso, sobre todo en el tema de la educación. Ya que mencionas eso, te agradezco, Humberto, que estuviste en la sesión de Pacho Cajiao la semana pasada, altísimamente recomendable, está la grabación en el canal de YouTube, y era sobre cómo educar a la gente en el pensamiento crítico, y eso relacionado con la educación, pues con la inteligencia artificial. Entonces, es decir, todo esto creo que sí tiene mucha validez, y te agradezco el comercial a la charla de Pacho. Creo que vale la pena, los que no estuvieron, que la vean, porque Pacho trae unas cosas muy claras sobre cómo uno no sabe cuál es la verdad. Es decir, cómo enseñarle a los niños desde muy jóvenes a hacer preguntas, a ser honestos, a ver las cosas de una manera crítica, de una manera balanceada. Y creo que vale la pena. Gracias por el comentario, Humberto. ¿Seguimos con la cosa del cambio climático o no quieren hablar del cambio climático hoy? Estamos 8:10, mire qué maravilla.
Bueno, yo les voy a mostrar lo que yo hice. Yo sí hago las tareas cuando prometo. Entonces, yo hice una presentacioncita para seguir con la idea de tener esto. ¿Cómo ayudar para... ¿Están viendo una o todas? Todas. Todas. ¿Todas? A Todas. ver, tengo que pasar para el otro lado. ¿Cómo se hace esa vaina? Arriba, ahí. ¿Y participantes? No. Espérense a ver. Ah, ya. Swap displays. Listo. ¿Cómo ayudar a reducir? Ah, está viendo una, ¿no? Sí. Bueno, yo tengo dos láminas. Una, ¿qué medidas posibles podíamos tomar? Yo me puse a pensar, ahorro de energía. Uno dice, sí, ahorro de energía. Pero estoy haciendo mi reflexión porque dijeron que tenía que ser algo personal. Apagar electrodomésticos y luces cuando no los utilizo. Eso ha sido mi lucha toda la vida en mi familia y todavía no consigo tener éxito y yo mismo tampoco tengo mucho éxito, pero creo que eso es importante. Segundo, reemplazar los bombillos por LED, que son más eficientes y duran más. Y se sabe que se ahorra energía por ahí. El uso de la lavadora y de la secadora. Yo me pongo a pensar en mi casa, pues sí, se lava una o dos veces, cuando estaban los muchachos muchísimas más veces, pero uno nunca se pone a pensar, no, es que caray, la parte, la lavadora de ropa, la secadora de plato en este país, de ropa en este país, también consume una brutalidad de energía. Segundo tema que se me ocurrió, reducción, reutilización y reciclaje de productos, es decir, comprar productos duraderos. Aquí se está hablando mucho de evitar usar plásticos desechables, de separar adecuadamente los productos para reciclaje. Yo todavía pienso que en ninguna parte separan bien los productos para reciclaje. No, que es plástico, pero es plástico con comida, entonces ya no. Entonces tiene que echarlo porque como tiene comida, entonces tiene que ser basura, no plástico. Para mí me parece que eso es también a nivel de hábitos alimenticios, dieta más sostenible, reducción de carne y productos lácteos, lo que nos decía Juan Carlos, son los que producen más gases de efecto invernadero. Entonces, hombre, si yo puedo contribuir con mi granito de arena, además me hace bien, y si como carne roja probablemente voy a tener problemas circulatorios, etcétera. O el mismo aumento de alimentos de origen vegetal y orgánicos que tan de moda están. Mi segunda parte de la presentación es, que es lo mismo, reducir cantidad de viajes en automóvil a lo estrictamente necesario, sobre todo en este país que uno tiende a andar en carro para todas partes, que el transporte público no es tan accesible, sobre todo aquí en Miami, ni nada, andar en bicicleta, usar transporte público. Yo veo con mucha satisfacción que cada vez más la gente usa esas patinetas por las calles. Aquí yo sé que hay problemas de seguridad, hay problemas, o que están poniendo cosas para andar en bicicleta. A mí me pasa con mucha frecuencia que uno hace una salida y al ratito tiene que hacer otra salida y ahora los retiro. Entonces, hombre, compartir salidas y hacer una sola salida y hacer 3, 4 vueltas. La gran pregunta es conseguir un carro eléctrico cuando uno está viajando. ¿Es mejor un carro eléctrico que un carro de gasolina? No sé. Y el otro, buscar que se instalen paneles solares donde vivo. Se está hablando mucho de decir instalen paneles solares en un edificio, por ejemplo, para reducir la cuestión de consumo de energía. Reducir consumo de cantidad de agua. Con mucha frecuencia yo me pregunto a mí mismo, y son hábitos que uno crea, ¿no? Estoy lavando los dientes y entonces, pues, mientras le hago aquí, de repente me doy cuenta que la llave está abierta. Reduce. Instalar duchas de bajo flujo o reparar escapes de agua. Ahí hay posibilidades enormes. Evitar uso excesivo de agua para regar matas o lavar platos. La gran pregunta
y muchas veces lo hemos hecho aquí, es si lavar los platos a mano gasta uno menos agua que echándolo en la máquina de lavar platos, por ejemplo. Y hemos llegado a la conclusión de que la máquina gasta menos agua que si uno lo lava individualmente. Pura teoría. La otra, comentar con otros sobre el tema, ayudar en la comunidad. Aquí nos pasa con frecuencia que, hombre, que por qué no voluntarios para limpieza del parque. Tenemos un parquecito aquí al frente. Porque sí hay, botan botellas, botan cosas. Entonces, pues sí, un sábado meterse y ayudar en limpieza de la playa o limpieza del parque o alguna cosa así. Y yo diría que eso es todo. Esa es mi contribución al cambio climático, o por lo menos mis reflexiones sobre el cambio climático. También decía que uno tiene que ponerse, ahí estoy poniendo. Próximo. ¿Comentarios? También se ríe. Es muy chévere, Darío, muy chusco lo que tú pones. A mí me hace reflexionar en una cosa que exactamente este es el tema para que uno haga autoconciencia. Porque, Darío, la mitad de las cosas que tú pones con una lógica aplastante para ti, en mi caso, son al revés. En mi caso, por ejemplo, no tiene ningún sentido que yo tenga lavaplatos automático. Como yo estoy solo, Claro. yo lavar mi plato y mi pocillo, gastar lavaplatos automático para eso. Pero al mismo tiempo tiene cosas, Darío, tan chévere lo que tú dices. Yo no tendré nunca carro porque me parece la cosa más inútil del mundo. Para mí. Pero para el resto de la gente no. Muchísima gente necesita el carro para muchas cosas. En cambio, a mí se me hace muy inútil. Les tocó obligarme a tener, ¿cómo se llama esta mierda? Celular. Porque para mí es inútil, es completamente inútil. Hay otras personas, etcétera, etcétera. Si te das cuenta, entonces a medida que fuiste pasando la vaina, yo fui chuleando, Darío. Para Darío, para Daniel, para Darío, para Daniel, para Darío. Fue buenísimo el ejercicio, pero buenísimo. Próximo. Darío, yo insisto mucho en que, y ese ejercicio que tú hiciste es fabuloso, que lo veo uno tan sencillo, que yo me confieso que no era consciente de eso hasta cuando tuve nieto o nieta en mi caso. Y solo entendía a mis hijos cuando ellos me enseñaron todo lo que usted acaba de decir. Yo no era consciente de ese tema. Mi nieta hoy va a cumplir 10 años. El año pasado tenía 9 años. Ellos vivían en Nueva York, hicieron un viaje, no sé, a Nevada y se fueron. Ellos tienen carro eléctrico y tienen carro a gasolina. Y nos llamaron cuando iban en la carretera y yo les dije, pero ¿por qué se fueron en el carro eléctrico si les sale mucho más cómodo en la camioneta? Y mi nieta de 9 años, en ese momento creo que no tenía los 9 años, mi nieta me contestó, porque es más económico y hay que ayudar al medio ambiente. Mi nieta me lo contestó. Mi hija tiene paneles solares en su casa y la empresa de energía de Nueva York le paga a ella por la energía que produce. Sí. Tienen la total conciencia, y yo me acuso que no, pero a mí ni se me pasaba por la mente, la total conciencia del reciclaje.
las 3 bolsas que tienen totalmente distinta, y mi nieta para eso es lo más natural y lo más normal del mundo. Uno se ríe cuando oye a Daniel y oye el tema del celular y del carro. Y un poquito exagerado el tema, pero tiene toda la razón. Mis hijos andan en bicicleta y son ejecutivos y todo el tema. Lo que quiero decir es que creo que bueno, digo yo, y las personas de mi edad no éramos conscientes de todo este tipo de cosas, que la juventud, y no tanto la juventud, porque mis hijos ya no son jóvenes, ni mucho menos, sí lo tienen totalmente claro. Eso, bueno, yo los jóvenes los veo cada vez más conscientes de eso y cada vez más exigentes. Y por eso yo insisto que en este tema y en el tema de la corrupción, sí es muchísimo lo que nosotros podemos aportar y cada uno en su medio puede hacer. De acuerdo, de acuerdo. Néstor, no sé, te puse en silencio porque había ruidito allá atrás. Libera tu micrófono. ¿Me Listo, escuchan? te Ok. escuchamos. Que yo no preparé nada, pero para mí lo que más podemos hacer desde el punto de vista individual es el reciclaje. Sí, el tratamiento de basuras, el tratamiento de los residuos. El resto, para mí, lo más importante yo creo que es apoyar gobiernos que sean sensibles, responsables con el medio ambiente, porque el mayor efecto va a ser las políticas públicas acerca del gobierno. Miremos a Colombia, por ejemplo, ¿sí? El uso de las motocicletas, ¿sí? Es terrible, es supremamente polucionante. ¿Por qué? Porque es la única forma de transportarse en Colombia para las personas de menores ingresos y también porque uno no se puede movilizar en Colombia. A nadie le importa que la gente se mueva o no se mueva, ¿sí? Pero el efecto es que la polución se concentra con la poca movilidad, ¿sí? El problema de la minería, eso es supremamente polucionante. Eso es problema, pienso yo, del gobierno, que no hay unas políticas fuertes para controlar la polución que se está creando, especialmente con las aguas, ¿sí? Nosotros tenemos un carro eléctrico, pero ahora que tenemos el carro eléctrico, hemos leído acerca de qué tan polucionante es la producción de las baterías y qué problema tan macho va a ser el descarte de las baterías cuando los carros hayan tenido ya su vida. ¿Sí? ¿Qué tanto estamos contribuyendo? Daniel habla de tener carro. Pues sí, Daniel vive en la ciudad y se puede mover muy bien con taxis o con transporte público. Yo, por ejemplo, vivo en los suburbios y aquí tenemos que tener carro porque no hay servicio público, a no ser que sea que vayamos al centro de Chicago. Eso es lo único. Por ejemplo, la cuestión del agua. Yo vivo a 7 cuadras del lago Michigan. Sí, para nosotros agua nunca va a ser, nunca hemos oído la palabra racionamiento. Sí. Solamente en alguna ocasión en que tuvimos una sequía tremenda y el racionamiento se debió a la capacidad de tratamiento de agua que tenía la planta de la ciudad. ¿Sí? Ahora, no estoy diciendo que vayamos a desperdiciarla, que eso no, que podemos justificar eso, no, de ninguna manera. Pero lo más importante, yo creo que es a nivel gubernamental, ¿sí? Pensar, pues, países como China, no les importa un carajo lo que es la producción, la polución, ¿sí? Ellos están diciendo, sí, nosotros estamos haciendo lo que hizo los Estados Unidos en los años 1900, ¿sí? Sí, eso es muy cierto, ¿sí? Nosotros estamos pensando en la selva amazónica, porque es lo único que nos queda. ¿Pero a costa de qué? Aquí en los Estados Unidos talamos todos los bosques para crear ciudades y para crear campos de cosecha, ¿sí? Y
pero y le vamos a negar eso a otros países que vienen mucho más tarde en vía de desarrollo. Sí, claro que es esencial lo de la cuestión de la Amazonía, pero por eso creo yo, lo más importante es crear gobiernos conscientes, crear la ayuda mundial entre naciones para evitar la catástrofe a la que vamos a vivir pronto. Ok. ¿Uno más? Reinaldo. Le añadiría a las buenas reflexiones de los que han hablado este otro aporte. Sin duda alguna lo que decías era, ¿quién era el que decía lo de la nieta? César. César. Creo yo que en ese sentido nosotros podemos educarnos, pero apoyar la educación de los nietos para que quede reforzado, porque ellos son los que van a tomar las riendas, probablemente el día de mañana en posiciones de gobierno o en posiciones donde tengan que definir políticas de manejo del medio ambiente. Y entonces ellos con una conciencia de que la conciencia que sí podemos contribuir eficazmente todo el tiempo es elevar el nivel de conciencia general de que nuestra tierra es el único país. Las fronteras, desde vista la fotografía de la tierra, desde la luna o desde cualquier satélite, es una bola bellísima, azul y verde, y donde hay desierto, etcétera. Usted no ve sobre ese planeta ninguna división geográfica de ninguna clase. Ahí no hay mapas. Entonces, tomar conciencia de que el mundo es nuestra única casa de la raza humana. No es el individual país el que es el de uno. No, la tierra es nuestro país. Y somos solo una raza, la raza humana. Y entonces estamos con la herencia y la obligación de cuidar nuestro único planeta, que es nuestra única casa. Entonces, yo creo que si logramos impulsar esa conciencia en las generaciones jóvenes, van a tener más facilidad de comprometerse a ayudar en lo que puedan, cada uno donde lo pueda, a contribuir al saneamiento y el mantenimiento de nuestra única casa. Destruimos nuestra casa en el medio ambiente y nos acabamos como raza humana, porque dependemos intrínsecamente para poder existir de que esté sano el medio ambiente. Gracias, Reinaldo. ¿Algún otro comentario al tema del Daniel? Sí, es bien interesante que, al contrario del tema anterior, este es bien subjetivo, ¿no? En cada capítulo que es favorable a evitar el calentamiento global, sí, va entrando en la subjetividad de cada persona. Entonces, a mí me parece que es exactamente un tema para que cada persona tome su conciencia y determine cosas de responsabilidad personal. Un ejemplito, el plástico. El plástico es el veneno de la tierra. Individualmente, cada persona puede hacer maravillas si toma una actitud radical contra el plástico, con cosas terriblemente cotidianas, fuera bolsas de un solo uso. Y uno se va dando cuenta del absurdo que uno hacía cuando usaba bolsas plásticas y uvas de bolsas plásticas y rellenó ríos y mares de bolsas plásticas. Y hoy que están tratando unos tipos, hay un grupo muy chévere que hace por la mañana trote y va recogiendo los plásticos. Y hay otro grupo de personas que no usan sino empaques orgánicos.
etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que es un tema tan chévere para la responsabilidad personal, ese entusiasmo que le ponen a los derechos humanos, carajo, pónganselo a la responsabilidad personal y yo creo que sería muy, muy bueno para este tema. Bien, muy bien. ¿Fernando? Ah, perdón, que se iluminó tu luz allá. ¿Algún otro comentario sobre este tema de cambio climático y las responsabilidades personales? Sí, mirando yo aquí la ciudad de Roma, que es bellísima como ciudad, es un desastre como en este momento como ciudad limpia, o mejor dicho, es un éxito como ciudad sucia. Es el fenómeno, ¿no? De que lo que no es de uno no lo cuida, ¿no? Con la cantidad de turistas que hay, con estos calores tan terribles, todo el mundo anda con su botellita de agua, se acaba la botellita o la rellena, pero apenas ya no le hace falta, pues la botella o la bota o la tiene que necesariamente que botar en medio o al lado de los containers de basura porque están repletos, dado que el sistema de recogida de basuras es un caos aquí en Roma. Entonces se me ocurría pues una bobada, pues, pero a veces tiene sentido que hablamos de cuidar el medio ambiente y yo diría que hay que cuidar el ambiente entero, porque si solo cuidamos el medio ambiente, pues seguimos en las mismas. Pero refiriéndome a que una conciencia que tenemos que tomar es que todas las cosas son en alguna manera nuestras, ¿no? La ciudad no es de los políticos, la ciudad no es de los propietarios de cada fraccioncita, sino que si yo considero que tiene que ver conmigo, cuido esas cosas, ¿no? En mis años de rector, sea de Pasto, sea en Bogotá, sobre todo en el Mayor, tuve que hacer una campaña muy fuerte con los padres de familia, tomé algunas fotos y hicimos algunos videitos para reuniones de padres de familia, porque los baños eran un verdadero desastre, una porquería y una corrupción, entre otras cosas también, ¿no? Por los letreros, los avisos, los chistes, la morbosidad, en fin. Bueno, entonces yo le saqué fotos a todo eso y les hice una presentación a los padres de familia. Les dije, oigan, miren el colegio, cómo lo tienen de bello sus hijos. ¿Ustedes me podrían traer fotos del baño de sus casas o de las paredes de la alcoba que son inmaculados? Porque hay del hijo, me imagino yo, que ponga un órgano sexual ahí pintado en la pared o ponga un aviso medio vulgar en la propia casa, ¿no? Bueno, pues mutatis mutandis, que dicen los griegos, ¿no? Creo que hay que tenemos que tomar conciencia, ¿no, Camille? Que todas las cosas son comunes, ¿no? Yo no entro a un edificio y boto un papel ahí, o me subo a un bus y escupo en el piso, o boto el papel, o hago lo que quiera, o hago un graffiti ahí en la pared, o en el asiento del bus, etcétera, ¿no? Como uno lo ve. Hay países que en eso son, aquí en el norte de Europa, pues en eso ya son muy, muy culturizados, diríamos, ¿cierto? Pero eso es parte de la educación precisamente y parte de la cultura que tenemos que formar, que no es solamente, y esto lo digo a ustedes para los hijos, para los nietos también, ¿no es cierto? Yo todavía no tengo nietos y bueno, no sé cómo andará la cosa, pero bueno. Pero hijo, te podemos instruir. Pero yo creo que es eso, ¿no? Así como tú cuidas las cosas en tu casa, así como cuidas en tu entorno más cercano, eso hay que hacerlo en la casa común, que es el término que utilizamos ahora para hablar del mundo o para hablar de los ambientes mucho más amplios, ¿no es cierto? En mi casa yo no me orino ahí en el rincón del cuarto, pero vaya usted, busque un rinconcito aquí en estas Romas y verán que eso huele y no propiamente a ámbar que decía el Quijote. Entonces, todas esas cosas, pues, me parece que también contribuyen no solamente al orden, al bienestar, sino a la responsabilidad de tener ese cuidado con las cosas, con los ambientes y con los lugares que tenemos que tomarlos como propios, como nuestros, ¿cierto?
Tienes Bueno, toda la era eso razón. más o menos. Por eso Sí. hablo no del medio ambiente, sino del ambiente entero. Ajá. Sí, hay una cosa que acabas de decir que me llama mucho la atención de el tema del, y Daniel se va a poner bravo porque yo sí digo, aquí uno después de mucho tiempo de estar viviendo, no en Miami propiamente, pero sí en otros lugares de Estados Unidos, uno ve que se le pega la cuestión de que el ambiente público es responsabilidad de todos. Los niñitos generalmente no botan los papeles al piso, generalmente, es decir, la parte, ve algo, yo vi toda mi vida niños recogiendo papeles en la calle y tirándolos a una basura, que alguien había tirado los papeles. Una de las cosas que me atrevo a decir y es que el turismo y la inmigración y la gran vivencia en otras culturas de la propia cultura tiene ese gran problema. Es decir, el turista, y lo puedo decir con toda tranquilidad, aquí en Miami tú ves un niñito botando un papel por la ventana y dice es latino, no es gringuito. Es realidad. Es decir, hay una manera de educación que ha sido así y lamentablemente la inmigración no cambia la cultura que se ha aprendido de dónde viene, en que lo colectivo es el problema de otros, no es mío. Y no estoy diciendo que aquí sea un modelo para nada, pero sí el tema que está metido en la cabeza es de que lo que es del gobierno es el gobierno. Y para eso tienen los barrenderos, y para eso tienen empleados públicos, y para eso, y que es una cosa absurda, porque al final de cuentas viene a terminar en, bueno, económicamente, todo lo que sea. Entonces, yo sí creo que hay una necesidad de que la gente desde la familia, y ahí sí vuelvo al tema de la familia, lo que dice Fernando, es decir, el ser capaz de que entre a un baño y lo encuentre limpio, el ser capaz de que pase por la calle, y a uno honestamente, a mí me da vergüenza cuando hay un papel tirado y lo recojo y lo paso y lo pongo en la basura, pero se ha ido contagiando uno eso. En Bogotá no lo hago. Cuando estaba viviendo, no lo hacía. ¿Por qué no? Pues es cuestión cultural. Entonces, me parece que sí, lo que dice Fernando del cuidado de la casa es algo fantástico. Creo de nuevo en las nuevas generaciones en ese sentido, cada vez más responsables, cada vez más conscientes. Néstor. Yo insisto que la mayor contribución que nosotros podemos hacer individualmente es en reciclar, sí, en ser limpios, en mantener los baños limpios, en botarlas, desecharlas, los residuos de forma responsable. Pero el mayor efecto va a ser las políticas públicas, ¿sí? El uso de los plásticos. Pues sí, yo estoy de acuerdo, el uso de los plásticos es un problema, pero es una cuestión supremamente conveniente. El problema es que los plásticos terminen en el océano, ¿sí? Es por la forma irresponsable en que desechamos los plásticos, que eso es la responsabilidad individual que nosotros tenemos, ¿sí? Hay un muy buen ejemplo. Nueva York es una ciudad supremamente sucia, ¿sí? Las basuras están afuera, en las calles, constantemente. La gente bota todo en la calle porque la ciudad es innatamente sucia. Ustedes vienen aquí a Chicago y es todo lo contrario. Chicago es supremamente limpio. ¿Cuál es la razón? En Chicago tenemos los callejones, en las cuadras, donde guardamos las basuras, donde llegan los carros de basura a recoger. Nueva York no tiene callejones. Lo único que tiene es el andén para poner las basuras, ¿sí? Es una cuestión de política pública, ¿sí? Y por eso es que digo yo que apoyar los gobiernos que tienen una conciencia de protección del medio ambiente es lo más importante, y desde el punto de vista individual es el reciclaje.
¿sí? Ser responsables de cómo tratamos los residuos, ¿sí? Y no hablar de basura, los residuos. Qué bien, qué bien. Muy bien, muy bien. ¿Algún otro comentario? Bueno, la próxima, ¿qué vamos a hacer? Había temas, había temas. Había temas. Me A ver, parece. ¿alguien se Oiga, acuerda de los mientras Darío revisa los temas, voy a hacer un parroquial. Fernando, estás terminando muy parecido a Hernán Umaña, ¿oyes? Al menos en el pelo. Por algo se empieza, ¿o no? Mira, hay temas como la autoridad, la democracia, inmigración y, bueno, se había hablado de medio ambiente. El tema de la inmigración es un tema que se planteó Sí. y el tema de la democracia y la autoridad. Álvaro me había comentado algo sobre un posible invitado para ese tema. Álvaro quedó preocupado porque yo dije que Bukele era un tipo firme y que la gente lo respetaba y él pensó pues que yo estoy de ese lado, pero no te preocupes. Pero sí es un tema interesante, es un tema interesante. Entonces, ¿qué hacemos la próxima semana? A mí me parece muy interesante la cuestión de la democracia, especialmente tratar de imponer la democracia a todos los sistemas del mundo, ¿sí? Que puede suceder que funcione en el mundo occidental, pero no funciona también en el resto del mundo. Eso me parece muy interesante, pero el otro tema que mencionaste es también muy interesante. ¿Cuál fue, Darío? De la inmigración. La inmigración, sí, también. Eso es tremendo tema. Esa puede ser la razón de las basuras en Nueva York, ¿no? Claro. Sánchez. No. Hay una combinación de factores ahí, sí. Pero bueno, ¿cuál de los temas? ¿Inmigración o el de la democracia? Y la idea es, de nuevo, investigar un poquito, ver unas cuantas ideas y conversar sobre ese tema. Es decir, que propongo inmigración, entonces. Inmigración. Tratemos de inmigración. ¿Sí? ¿Les Ok, parece? Sí, está bien. Yo, digamos, no quiero hacer ninguna presentación, pero yo o que lo hagamos todos o yo por lo menos presentar un poquito algo de cifras como de ver qué está pasando en eso. Entonces, Perfecto. yo si quieren me comprometo a hacer un mini resumen, no desde el punto de vista de opinión ni nada, sino de facts. Ok. Buenísimo. ¿Cuál es el problema? ¿Qué ha habido a favor, qué en contra? Y ya arrancamos a hablar. Buenísimo. Okay. Hay mucha literatura sobre eso. Yo también voy a buscar alguna cosa que creo que hay estudios recientes sobre los volúmenes de un lado para otro, inmigración y lo que influye eso en las culturas, ¿no? Porque esa es otra cosa. Cómo se integran, cómo no se integran, cómo permanecen en guetos. Buenísimo tema. Sí, antes un poco de cerrar, y lo han dicho varios y lo acaba de decir Néstor y Reinaldo también en su momento, a mí me parece de extrema importancia, y me refiero a la parte de medio ambiente, en lo exigentes que seamos como comunidades frente a los que nos gobiernan. Y que cuando vayamos a votar, por favor, es decir, examinemos las propuestas de cada candidato, que se les debía exigir, digamos, hacer una especie de decálogo para que en las presentaciones que hacen en sus debates se comprometan públicamente a algo en este campo. Entonces, yo creo que el voto, digamos, es una decisión de ambiente también. ¿Ok? De acuerdo. Muy chévere, Álvaro. Bien. Buenísimo, Fernando. Muy cierto. Sí. Entonces queda el tema de inmigración para la próxima semana. Esta vez sí les voy a mandar la invitación. Disculpen si no lo hice esta vez, pero siempre es el mismo link, de manera que cualquiera que sea el tema, y yo lo mando por el chat y por esto, y preparar un poquito el tema de inmigración es muy interesante. Nos vemos entonces la semana entrante. Muy bien. ¿Listo? Bueno, gracias a todos. Marcelo, muy chévere, chao. Pistolas, ¿qué hay? Se le nota nada.
Se fue. Saludos a todos. Pero, Chao. Saludos. Gracias, Leonidas. Abrazo.